Bueno, luego de intentar sintetizar 15 largos años, puedo contar que también, además de todas las personas que conocí a través de los trabajos y eso, conocimos también varios cubanos también con los que hicimos buenas amistades, buenas convivencias, hicimos muchas celebraciones juntos, intentamos integrarnos lo más que pudimos, porque les cuento, España, a pesar de ser un país en el que es nuestro propio idioma, pero es nuestro propio idioma con lenguaje diferente. Entonces, tienes que intentar entender lo que te dicen y hacerte entender. Y muchas veces, pues, lo intentas y te entienden y se entiende, pero tienes que ir modificando tu propio lenguaje, por muchas razones. Hay muchas cosas que y no hablo de lenguaje callejero, hablo de la propia forma en que se habla aquí las cosas. Nosotros estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, el bombillo, y aquí se dice la bombilla, la sartén, y allá nosotros y hablo del idioma que se habla en la parte de Cuba donde yo vivía, porque me he dado cuenta después que salí que lo mismo he conocido personas de Cuba, pero de otros sitios que no eran de donde yo vivía. Entonces me he dado cuenta que igual que pasa aquí, que los andaluces hablan de una forma o le dicen de una forma una cosa y los madrileños de otra o los valencianos de otra, pues así mismo pasa en Cuba. Entonces tienes que adaptarte a un nuevo lenguaje, intentar entender lo que te están diciendo y pues hacerte entender. Yo recuerdo una vez que estaba en una casa y fui por cuidar a la señora, pero el marido vivía en la misma casa también. Y recuerdo una vez que me dijo una palabra que ahora mismo ni recuerdo cuál fue, y miré al marido y le dije, ¿me está ofendiendo o me está, o me está alabando o algo así? Porque no sabía si me estaba celebrando algo o me estaba ofendiendo, porque no tenía ni idea de qué quería decirme con la palabra que me estaba diciendo. Y entonces, pues, así como eso, muchísimas cosas, no sabes a veces, em, y otras tantas que sí conoces lo que te están diciendo. Por ejemplo, aquí es lo más común y lo más normal, pero desde los pequeños hasta los más mayores en todo el mundo, te dicen el culo. Y yo, vamos, pobre de mí, si yo desde niña hubiera dicho el culo en mi casa, o en la escuela, o en algún sitio donde hubiera estado, pues muy feo. Todo el mundo sabía lo que quiere decir el culo, pero nadie lo dice, porque es como, pues sin embargo aquí es una cosa normal, normal el culo, pues el culo. Y entonces a mí, pues se me hacía difícil repetirlo y complicado. Se me hacía difícil repetirlo. Y, y por ejemplo, las bragas, pues en Cuba, repito, en Cuba no, en Puerto Padre, donde yo vivía, una braga es un bloomer, y yo toda la vida lo conocí por bloomer. Y aquí, pues, es una braga. Entonces tuve que aprender lo que es una braga, lo que es la cremallera, allá es un zipper, y aquí, pues, es una cremallera. Y como eso, pues muchísimas palabras que tuve que aprender su significado y tuve que aprender a comunicarme, porque encima he tratado mucho con personas ya bien mayores y entonces pues esas personas pues más complicado todavía. Y emigrar, pero siempre dije una cosa, recuerdo una vez que una de las cubanas que pasaron por aquí, me preguntó que cómo, que qué yo creía, qué yo opinaba, cómo podía ser la vida aquí, y recuerdo que en ese momento lo único que me salió fue decirle:
Digo, tu vida aquí será según la huella que vayas dejando, porque acabas de nacer, acabas de llegar aquí y es como si acabaras de nacer. Nadie sabe nada de ti, nadie, no tienes, nadie puede dar referencias de ti, nadie sabe nada. Entonces, lo único que te queda es que te den un voto de confianza y a partir de ese momento, pues tendrás que dejar una buena huella por donde pases, un buen comportamiento, para que ya luego esas mismas personas puedan decir de ti que vale la pena trabajar contigo, porque si dejas una mala referencia, una mala huella, como le dije yo, digo, pues ese será tu camino. Eso se lo dije a mi hija cuando llegamos y le dije, tú recuerda que tu comportamiento es tu aval, no tenemos otra, no, esto es como empezar de nuevo, caer de la luna. Entonces, pues tendremos que comportarnos bien, aprender lógicamente, sin bajar la cabeza, sin dejarnos maltratar, sin dejarnos pisotear, pero eh, aprender a comportarnos porque ese será nuestro aval, no tenemos otra. Y tuvimos que aprender su lenguaje, no su idioma, su lenguaje, cómo decirle a las cosas, cómo comer de manera diferente, porque en Cuba acostumbramos a mezclar toda la comida. Mezclamos toda la comida y aquí se come pues un primer plato, un segundo plato, un tercer plato, se come con pan, comen por lo menos aquí en Albacete donde yo estoy, lo que comen de postre fruta y yo pues conocía la fruta como una merienda o un aperitivo, no como un postre. Entonces, todas esas cosas pues tienes que aprender a integrarte y luego la otra es salimos de un sistema socialista donde no existía hacienda, no existía nada de esas cosas, los impuestos se pagan de manera diferente. Entonces, aquí pues tienes que, además del lenguaje, además de la cultura, además de todo eso, tienes que integrarte, aprender de haber vivido. Yo nací después del triunfo de la Revolución Socialista de Cuba. Yo viví toda mi vida, todo el tiempo que viví en Cuba fue dentro de un sistema socialista. Yo viví en un país donde todo era del Estado, yo no tenía conocimiento de otra cosa. Entonces, cuando llego aquí, tengo que aprender a vivir en un país capitalista, que ya no es solamente el idioma, el lenguaje, la cultura, es que tienes que cambiar de sistema social. Tienes que aprenderlo, que parece fácil, todo el mundo dice, ay, sí, qué rico, de un país menos desarrollado a un país más desarrollado. Pero eso lleva también un aprendizaje y pues muchos tropezones también, muchas cosas porque vienes desconociendo mil cosas. Y entonces, pues nada, tengo que seguir en el próximo porque ya no puedo continuar aquí, no me permiten publicar videos más largos. Entonces, les comento, como siempre, los invito a seguirme tanto en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Bueno, en el próximo les sigo contando.